3 minutos y saludamos de inmediato a nuestro primer invitado de la jornada. Lo habíamos adelantado, vamos a profundizar en la compleja, tensa situación que se está viviendo en la zona del Mar Caribe, en nuestro continente, con el analista político y docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica de La Plata, Nicolás Cereijo, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes también por el llamado. Buen día. Sí, profesor, preguntarle en primer lugar respecto de qué manera calificar la situación que se está viviendo en la zona del Mar Caribe con este asedio por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, bajo este contexto, ¿no?, en el cual Estados Unidos justifica esta suerte de intervención con este combate hacia el narcotráfico, ahora últimamente con una suerte de reivindicación, ¿no?, de derechos económicos que perdió en algún momento el gobierno venezolano referido a los negocios con el petróleo. ¿Cómo calificar esto? Porque efectivamente cuesta ponderar el nivel de tensión o de gravedad que se está viviendo actualmente en la zona. Es como dicen, yo sugiero verlo desde dos ópticas, una geopolítica, ¿sí?, y la otra quizá más ideológica. La geopolítica tiene que ver con que hoy en día estamos en un mundo donde hay dos grandes potencias, esto está clarísimo, entre lo que es Estados Unidos y China, y en las zonas de no interferencia directa de ambos está habiendo un involucramiento mayor del que se venía viendo en anteriores ocasiones, y es particular también ver cómo está haciendo específicamente América Latina para los Estados Unidos, porque también es una amenaza dado lo que pueda llegar a ser China en América Latina, que ya fue estableciendo paulatinamente y silenciosamente rutas comerciales, acuerdos con diversos estados, etcétera. Así que ahí tienen una cuestión. ¿Y por qué digo esto? Porque sin duda que la política exterior de Trump tiene en esta cuestión de fijar aranceles, ¿no?, y el trato que tiene especial con algunos estados y con otros específicamente, tiene un poco esa idea expansiva de seguir mostrando una zona de influencia frente a un enemigo internacional que se cree que con el tiempo es muy probable que lo supere. Entonces, ahí hay una primera cuestión. ¿Y por qué digo esto? Porque, por supuesto, no se olviden que en Venezuela también participa Rusia, ¿sí? Rusia logísticamente ha ayudado a Nicolás Maduro con tanto lo que tiene que ver con las fuerzas militares, las fuerzas que protegen al mismo Nicolás Maduro. Entonces, ahí en el eje China, en Rusia frente a los Estados Unidos puede haber un foco de tensión. Me parece que lo que está ahí también en el ámbito geopolítico es Estados Unidos desmarcando una mirada, aprovecha, ustedes saben muy bien que en una situación donde en derecho internacional, cuando no se puede declarar la guerra a otro Estado, en esa figura jurídica por un hecho específico, se buscan otras instancias, esto ya viene de la doctrina Bush, etcétera, y tiene que ver en este caso con el narcotráfico, ¿no? Entonces la idea de vincularlo con los carteles narcos y a partir de ahí justificar un tipo de intervención. Entonces, desde el punto de vista geopolítico tiene que ver con una mirada propia de los Estados Unidos de tener una influencia muy importante sobre América Latina, con un cónclave que tiene que ver donde al sur está claramente Argentina y ahora se va a sumar Chile seguramente desde la asunción más fuerte del presidente electo Kast. Tienen también la zona con Ecuador y El Salvador. Y me parece que es interesante ver la cuestión de América del Sur por Venezuela, porque también es una zona para marcar fundamentalmente un control frente a sus dos máximos, quizá enemigos discursivos, que son Colombia y Brasil. ¿Sí? Eso tiene que ver con la parte geopolítica. Y con la parte ideológica hay una confrontación también en qué representa la forma de gobierno en Venezuela, si es realmente una democracia o si es un autoritarismo, dado los hechos de público conocimiento, ¿no?, que marcan un presidente que no pudo demostrar las actas. El propio presidente actual chileno lo ha también denunciado, que no ha mostrado las actas correspondientes
para el triunfo. Entonces, también ahí se juega mucho los alineamientos, ¿no? Entonces, me parece que la parte ideológica también es transversal y quiere marcar un poco este momento de los Estados Unidos y ahí más específicamente les diría personalista de Trump, ¿no? De una persona, sí, de un liderazgo que busca constantemente ir atenuando, participando en diversos conflictos. No es en el único conflicto en el mundo que está participando activamente. Y me parece que tiene que ver por ahí también, sí, ideológicamente. Sí, por ahí quería retomar la siguiente consulta, porque claro, me imagino que habían algunos hechos que no son tan sorpresivos por el tipo de discurso, señales que el propio Trump había dado y que llega a este segundo mandato. Ahora, cómo se iban a concretar era lo que se miraba con atención en todo el mundo. Y en particular, profesor, con lo que está pasando en Venezuela, ¿qué impactos esto puede tener? Lo compartíamos en una nota anterior de conversaciones también con otros entrevistados sobre esta idea de, claro, dejar de lado la colaboración, conversaciones, relaciones y optar por la ley del más fuerte. Sí, bueno, es un punto muy interesante el que marcas, porque Trump tiene el objetivo también de ser Premio Nobel de la Paz, sí, y para ser Premio Nobel de la Paz es imposible estar generando algún tipo de conflicto, ¿sí? Sería contradictorio, ¿sí? La cuestión aquí es más, muchos analistas estaban convencidos de que la situación iba a ser de tensión y de presión, pero que el siguiente paso, que sería algún tipo de intervención directa, iba a ser más complejo, dado este objetivo de él. Acá está claro que si efectivamente decide intervenir, insisto, hay que separar dos cuestiones que tienen que ver lo que se expone a Estados Unidos a que no deja de ser una intervención extranjera. Después se puede, por supuesto, insisto, catalogar o ver lo que está pasando realmente en Venezuela, que hay muchos venezolanos que realmente la están pasando mal. Hay una situación de violación de derechos humanos, de que la oposición no puede presentarse, bueno, lo que pasó con Corina Machado, que también es discutible, ¿no? Como el premio en sí insisto, acá tiene que ver con la soberanía y con el tipo de gobierno. Y son dos cuestiones que son muy difíciles de lidiar, ¿sí? de ponerse a cuenta. Entonces, ustedes me dicen, ¿y le va a convenir a Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos va a tratar de generar la atención hasta tal punto de no generar una intervención directa por esta mirada que está teniendo Trump, que en general es la que está adoptando en todos los conflictos donde va interviniendo. Fíjense lo que viene haciendo con Ucrania y Rusia. Hace planteos o hace propuestas de paz que en realidad no están llegando todas a buen puerto, pero bueno, está adoptando esa medida. Y en el caso de haber algún tipo de inconformidad, lo trata de vincular con las posibles sanciones desde el punto de vista de los acuerdos comerciales. Parecería ser que la intervención directa no va con ese interés que él tiene de ser un líder de la paz como quiere mostrarse. Ahora, si bien uno dice esto, también la presencia militar, tener al portaavión más grande que tiene la fuerza militar de los Estados Unidos parado frente ahí la costa venezolana, también son señales. Entonces hay una situación de incertidumbre, de amenaza. Esto hace acordar, ¿no?, al momento de la Guerra Fría, ¿no?, esa tensión constante de amenaza. También me parece que se está desafiando al propio Maduro y la capacidad que tiene de sostener. Es un gobierno que está muy sostenido desde el punto de vista militar, desde la fuerza. Entonces también hay se está midiendo, me parece, esa cuestión. Entonces, si Estados Unidos efectivamente interviene, Trump va a tener este inconveniente. Ya no va a poder ser Premio Nobel de la Paz como él quiere, y no solo esto, sino que además generaría una visión quizá hostil de otros estados de Latinoamérica que criticarían la intervención en sí, no tanto por el hecho de lo que implica Maduro, que en general hay un acuerdo que se trata más bien de una figura autoritaria, pero más allá de eso no deja de ser una intervención extranjera nuevamente de Estados Unidos que venía teniendo un rol distinto en otras administraciones gubernamentales. Así que ahí hay un dilema. No se tiene muy bien en claro qué es lo que va a pasar, pero sí, insisto, con esta idea yo lo veo más difícil que lo termine de concretar. Y si lo hace,
corre un riesgo internacional, ¿sí? Un riesgo internacional de algún tipo de penalización o condena de lo que es la comunidad internacional. Ahora, cierro con esto, también el propio estilo y legitimidad del liderazgo de Trump a veces no es... no se fija mucho en estas cuestiones, es un liderazgo bastante esporádico, ¿no? Es en el momento, es muy parecido, bueno, a otros liderazgos también en América Latina que quizá que nosotros estamos más acostumbrados a ver las formas en cómo se dice, la diplomacia. Bueno, Trump en ese sentido no es un estadista que reúna esas características, con lo cual también es una persona más improvisada en estas cuestiones, con lo cual siempre la alerta tiene que estar, sin duda. Uh-huh. Profesor, profundizando en el tema geopolítico que comentaba al inicio, yendo más allá de lo que está pasando en Venezuela, hemos visto durante todo este año cómo desde Washington y directamente Donald Trump ha intervenido en una serie de decisiones que han tomado países del continente. Pasó en Argentina directamente respecto de este llamado explícito que hizo a votar por Milei, también en Honduras, en fin, en distintos países del continente ha estado presente Donald Trump haciendo llamados explícitos a apoyar a candidatos que estén un poco en su línea política, en su línea ideológica, y eso hace pensar que eso es lo que uno ve en la superficie, que sabe qué tipo de apoyos también está entregando Estados Unidos por debajo precisamente a este tipo de corrientes. ¿Qué consecuencias puede tener eso en el sentido de que efectivamente no se veía una intervención de esta manera desde prácticamente la década del 70? Bueno, es muy interesante la pregunta. Sí, efectivamente el estilo de liderazgo que está empleando Donald Trump en América Latina tiene que ver con una intervención mucho más directa que en los últimos, como vos decís, seguramente en las últimas 4 o 5 décadas, no tengo ni menor duda. ¿Qué marca? Bueno, marca una presencia, insisto, en esta conformación mundial de disputa con China, en tener mayor peso en las zonas de influencia. Vos marcabas el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿sí? Del país donde vivo. Y acá en Argentina fue importante, el apoyo fue clave para que, en este caso, Milei gane las elecciones intermedias, ¿sí? Ahora también hay intereses muy contrapuestos en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el sur, en lo que es la Patagonia, en la posibilidad de trabajar zonas bases militares. Aquí se ha hecho, por ejemplo, se ha prohibido que una de las bases militares que se estaban construyendo chinas se dejaran de hacer, por eso es un pedido explícito que hizo Benson cuando vino acá a la Argentina. Entonces, efectivamente el lineamiento lo que está marcando es un conjunto de países que van en esta oleada contra el progresismo anti-woke, que se destaca en Trump, ¿no? En ir, por ejemplo, en votaciones bastante controversiales en Naciones Unidas, donde ahí Argentina es quizá de los países de América Latina el que más dependencia está mostrando del voto de los Estados Unidos, y me parece que ahí el bloque que está marcando es países, liderazgos outsiders alineados con el estilo de Trump. Pienso en Argentina, pienso en Ecuador con Daniel Noboa, pienso en el caso de El Salvador con Bukele, que no es un outsider, pero sí un estilo, ¿no? Contrario a una persona, ustedes saben muy bien, que sus políticas están siendo cuestionadas por organismos de derechos internacionales, etcétera. Entonces, ahí encontraría en Kast claramente un posible aliado. Bolivia se sumaría, Paraguay también. Entonces, fíjense cómo la zona de influencia va siendo cada vez mayor, y me da la sensación que lo que está queriendo hacer es un bloque de alineamiento en mayor o menor medida con la directriz de los Estados Unidos, por supuesto a cambio de beneficios comerciales, contra de alguna manera este ideal más progresista, como le dicen, woke, que hoy en día se sigue sosteniendo en América Latina, en países como Brasil, Uruguay o Colombia como los más importantes, y México, por supuesto. Entonces, me parece que en esa contienda hay una contienda simbólica, y el alineamiento que está buscando es mostrar ese tipo de fuerza y generar estos líderes también ahí. No se olviden que Trump
forma parte de una extrema derecha conservadora, que eso es interesante para analizar. Me permite un minuto, porque fíjense que el estilo, por ejemplo, pongo dos líderes. Javier Milei es un liderazgo globalista y Trump es un liderazgo más bien proteccionista, Claro, ¿sí? sí. Entonces digo, no tiene tanto que ver quizá con su mirada del mundo, pero sí con una mirada muy vinculada a esto al anticomunismo, ¿no? Esta cosa de que comunismo es todo lo que no necesariamente es comunista, lo que podría ser comunista, sino lo que es contrario a una mirada de ver el mundo. Y me parece que está en esa línea. Y cierro con algo. A mí lo que sí me preocupa es que en el tradicional eje que se venía viendo en las relaciones internacionales, que era el eje democrático contra el eje autoritario, el eje democrático cabezado por los países de Occidente, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, contra el eje China, Rusia e Irán, ¿sí? Que se podría sumar en un punto India hasta ahí nomás, pero bueno, más que nada China, Rusia, Irán y Corea del Norte, ¿sí? Estados Unidos da siempre muestras de simpatía con liderazgos como el de Putin, por ejemplo, y ahí es donde empieza, me parece que el mundo a ver cuestiones que llaman la atención, ¿sí? Por eso, fíjense que cuando se da estas amenazas, lo que hablábamos de Venezuela, se da una amenaza explícita y uno no ve a un Putin que esté tan preocupado, digamos, en esa materia. Todavía uno puede decir está en medio de un conflicto, etcétera, pero ahí también da la sensación de que hay puentes, hay acercamientos, y me parece que tiene que ver con que el liderazgo, particularmente de Trump, es un liderazgo que va por ese lado. Bueno, profesor Nicolás Cereijo, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, académico de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Católica de La Plata, y vamos a estar probablemente a futuro requiriendo nuevamente su ayuda para entender todos estos fenómenos. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, un placer y que tengan una linda jornada. Igualmente, gracias por este contacto. Claudio, 8 de la mañana, 1 minuto. Nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Al regreso, Patricio López en la conducción, director de Radio Universidad de Chile, para continuar con entrevistas, panel. Queda bastante todavía en esta jornada de viernes. Efectivamente, nos reencontramos el lunes nosotros, así que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Buen día.